doctor Jorge Kilstein es una institución en sí mismo. Si hay alguien muy colgado de la palmera que no lo conoce, Jorge es instructor de residentes de la especialidad de clínica médica en el Hospital Escuela Vaperón. También es jefe de servicio de clínica médica del Sanatorio Americano. Es jefe de trabajos prácticos en la Universidad Nacional de Rosario en clínica médica, y actualmente tenemos el enorme gusto de que sea nuestro director en el hospital. El doctor Filippini lo ha convocado para dar esta charla, que hace unas semanas atrás la dio en una conferencia de la Asociación de Medicina Interna, de la cual también forma parte, es un miembro muy importante. Y la dinámica que teníamos pensada es que él pudiera repetir esta disertación, y posteriormente que el doctor Filippini, al que tampoco le falta credenciales, ya todos lo conocen, es profesor titular de práctica clínica 3 y 4, de fisiopatología clínica 1 y 2 en nuestra universidad, también es expresidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, de la Asociación de Medicina Interna de Rosario y de la Asociación de Hipertensión Arterial de Rosario, oficie como panelista para generar un intercambio con el doctor Kilstein, y surjan las preguntas que sean necesarias en base a la disertación que se dé. Así que si les parece, Jorge, es todo tuyo. Bueno, lo que sí, por ahí, los que tengan no sé quién es el administrador de la sesión de Zoom, sería bueno que silenciemos los micrófonos mientras yo doy la charla, y después, si quieren, los habilitamos para las preguntas y para que se pueda generar un intercambio. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, muy bien. Bueno, ¿cuál es el motivo de la charla? Yo creo que esto es, la idea es que esto sea absolutamente disparador de situaciones. ¿Y por qué vamos a hablar de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la dinámica que se establece en la consulta clínica de todos los días. No voy a hablar de nada que nosotros no sepamos, que por lo menos intuitivamente algunas cosas ya las entendemos, aunque no hagamos todavía consulta, pero que tenemos que empezar a aprender que existe una sistemática, existe una dinámica en la consulta, y que está bueno también que aprendamos de esto, porque les puedo asegurar que de esto vamos a trabajar los que hacemos consultorio. El título de la charla es El escenario de la consulta clínica, lo dicho y lo no manifiesto. ¿Y por qué hago esa introducción? Porque hay cosas que no se dicen en la consulta y que son tan importantes como las que se dicen. En primer lugar, ¡excelente! ¡Comencemos! Círculo. ¿me están escuchando? Porque me pareció que se había cortado la comunicación. Se había cortado. Sí, se cortó, Jorge. Ahora se te escucha bien. Ah, bueno. No sé qué pasó. Continuamos entonces. Les decía que estoy compartiendo pantalla. ¿Me ven la pantalla? No, de momento no. Bueno, a ver cómo es esto. Vamos a empezar de vuelta con la... A ver. Ahora sí, Jorge. ¿Ahora sí? Sí, sí. Les decía que el desafío es poder hablar de algo que no sea coronavirus en una situación como la que estamos viviendo todos, donde todos estamos recluidos en nuestras casas y nos cuesta pensar en alguna otra situación de la medicina que no tenga que ver con esta patología. Y estamos absolutamente invadidos por los medios de comunicación, por la información, que prácticamente podemos decir que estamos intoxicados por la información. Entonces, les propongo este desafío, que podamos abstraernos, aunque sea por un ratito,
de la situación de la pandemia y pensemos en lo que es la consulta diaria de cualquier situación, problema que pueda existir en un consultorio de un clínico. Esta sería la famosa lección de anatomía de Rembrandt en épocas del Zoom. Hay que acostumbrarse a que yo no les pueda ver a ustedes la cara y que ustedes tampoco me puedan ver a mí las gesticulaciones o el lenguaje no verbal, que todo tiene que ver cuando nos enfrentamos a una situación de un paciente. No solamente lo que nos dicen, sino cómo nos dicen, con qué tono de voz nos dicen las cosas, cómo se sientan, si se sientan cerca del médico, si se sientan lejos, si están como con las piernas inquietas o no, y bueno, con estas herramientas por ejemplo, del Zoom o de los meetings y todo esto, se hace un poco más difícil, pero vamos a tratar de vencer estas dificultades y vamos a tratar de que yo les pueda transmitir a través de este medio lo que es la consulta clínica, por lo menos desde mi experiencia. Realmente cuando uno empieza a sentirle el gustito al consultorio es porque lo está haciendo más o menos, está entendiendo de lo que estoy hablando. Entonces vamos a hablar de lo que es el escenario de la consulta clínica. Cuando el clínico tiene que entrevistar a un paciente, nosotros hablamos de que inicia una relación terapéutica. Y esto tiene que estar de alguna manera planificado. Y sabemos que una buena entrevista comienza con un buen dominio del entorno. ¿Qué es el dominio del entorno? Es el consultorio, es la sala de espera, es los turnos, es la secretaria o el secretario que pueda estar dando los turnos, y también de la situación de ánimo con la cual nosotros nos planteamos iniciar una consulta. Si nosotros hay un día que arrancamos con la pierna izquierda y estamos de mal humor y pensamos, este paciente me va a venir a mí a complicar la tarde, es probable que esa situación ocurra, algo así como las famosas profecías autocumplidas. Una buena manera de empezar la entrevista clínica antes de llamar al paciente al consultorio es leer la epicrisis que nosotros tenemos en nuestra computadora o en nuestra ficha de la consulta clínica, es decir, leer, recordar qué problemas había tenido el paciente, cuál es la situación, por qué nos había consultado antes, cuáles son los problemas activos que están aún sin resolver. Es decir, repasemos un poquito la historia del paciente, lo que nosotros llamamos la epicrisis, que tiene que ser una epicrisis abierta, que quede antes de llamar al paciente. El paciente le va a caer muy mal que nosotros le preguntemos cosas obvias para el cual nosotros ya lo hayamos atendido, y le va a caer muy bien si nosotros nos acordamos de situaciones que por ahí el paciente lo puede haber dicho en forma tal vez intrascendente, pero que si nosotros le decimos, ¿y cómo le fue en ese viaje que me contó que iba a hacer a La Rioja, por ejemplo? Si nosotros lo anotamos en una consulta que el paciente nos dice, en la semana que viene se viaja a La Rioja, cuando nosotros lo citemos y le decimos, ¿cómo le fue en ese viaje? Por ejemplo, ese tip puede ser importante porque el paciente entiende que nosotros le estamos prestando atención. Entonces, fíjense, pequeños detalles a veces anotar también en la ficha o en la epicrisis son importantes, aunque parezcan banales. La forma que saludamos al paciente inicialmente también es importante. No siempre darle un beso en la mejilla al paciente puede ser la mejor forma. Hay pacientes que pueden sentirse invadidos, hay pacientes que prefieren que le demos las manos, hay pacientes que tienen una actitud más bien neurótica y que prefieren mantener cierta distancia, y hay pacientes que por el contrario buscan acercarse al médico. Entonces el saludo inicial tiene que estar también planificado. Siempre tiene que haber un contacto, digamos, un contacto facial, es decir, nosotros tenemos que mirar al paciente y el paciente tiene que entender que nosotros estamos prestándole atención. El saludo es importante. Tratamos de mantener o procurar una atmósfera cordial. Un error a veces bastante común en la consulta es atender al paciente de mala manera, atenderlo apurado, inclusive a veces discutir en la puerta del consultorio porque el paciente no sacó turno, porque llegó 10 minutos tarde, puede romper la atmósfera y generar un ambiente difícil para la relación médico-paciente. Otro punto que creo que debemos señalar es que no debemos menospreciar jamás a los acompañantes. Uno de los problemas que a veces tiene con los acompañantes es que se entrometen y que tratan de dominar la escena y que tratan de hablar por el paciente. Pero debemos recordar que los acompañantes en general son nuestros aliados. Siempre decimos que el primer minuto de la consulta vale oro. Ahí surgen diamantes en bruto. Debemos prestar mucha atención a lo que nos dice el paciente cuando el primer minuto que nos dice, doctor,
yo en realidad vengo, no iba a venir, pero bueno, mi mujer me convenció que venga. Ahí ese dato es importante. El paciente por su cuenta no iba a venir, pero su mujer le pidió. O doctor, estoy por cumplir 40, o doctor, mi mujer está embarazada, y eso genera situaciones, quiero dejar de fumar, por ejemplo. Es decir, recuerden las primeras palabras que el paciente nos dice, porque por ahí está la clave para entender el motivo real, no dicho, de la consulta. Vamos a tratar de delimitar en la consulta o cuando hacemos la anamnesis, cuando el paciente nos habla y nos cuenta, cuál es la verdadera demanda, qué es lo que el paciente está pretendiendo de nosotros. A veces es que pretende simplemente que le hagamos una receta, y a veces es que lo ayudemos en una situación que nada tiene que ver con la cuestión médica y que tiene que ver con cuestiones de su vida personal. Entonces tratamos de delimitar cuál es la verdadera demanda y separar el concepto de queja del concepto de demanda. Y también eso sirve para prevenir las demandas aditivas. ¿Qué son las demandas aditivas? Cuando el paciente dice, doctor, yo vengo por este dolor de garganta, y después me dice, pero ya que está, le quería comentar que este problema del dolor de espalda y esta rodilla que ya no sé qué me va a dar usted porque hace meses que vengo con este problema de la rodilla. Y terminan demandas aditivas que se van sumando una tras otra. Entonces a veces hay que dejar que el paciente se explaye y decir, bueno, mire, doña Sofía, vamos a hablar ahora de su problema de la rodilla y qué le parece si dejamos el problema de la columna para una segunda consulta. Eso es delimitar la demanda y prevenir demandas aditivas, que la paciente me siga agregando cosas y consultas permanentemente, que es una situación bastante frecuente en el consultorio. Separamos demanda versus quejas y hacemos una especie de mapa entre de estas demandas, es decir, tratamos de hacer flechitas en nuestra ficha o en nuestra computadora de cuáles son los problemas reales que tenemos que prestarle atención, lo que llamamos la patobiografía. Desde cuándo empezó esa demanda, desde cuándo tiene este problema, si ya nos consultó otras veces, etcétera, etcétera. Errores frecuentes que cometemos todos. Uno de ellos es discutir. En general, discutimos porque estamos de mal humor o porque no conocemos nuestros puntos débiles, que son las cuestiones que nos irritan. Para llevar adelante una buena consulta clínica tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades narcisistas, es decir, qué cosas nos ponen de mal humor. Por ejemplo, hoy estaba hablando con un colega que me decía que se había enojado con un familiar de un paciente porque le había cuestionado un diagnóstico y la piba era una estudiante de medicina, que era la hija del paciente, y le decía, pero doctor, ¿no pensó que podía ser un dengue? Y porque tenía las plaquetas un poco bajas, y él le pareció eso una burrada, y en realidad lo que él tenía, ¿por qué se enojó con ese familiar? Porque tenía una herida en su autoestima, en lo que llamaríamos una herida narcisística, estaba cuestionando el conocimiento, ¿sí? Esa cuestión de ponerse más arriba que el otro a veces hace que nosotros nos sintamos frustrados cuando alguien nos cuestiona algo porque somos los que creemos que tenemos la verdad. Entonces, no conocer cuáles son nuestros puntos débiles hace que nosotros nos irritemos y que contestemos de una manera simétrica. El paciente nos agrede, nosotros lo agredimos. ¿Se entiende? Otro error frecuente, a veces, es tutear a las personas mayores. Hay personas que se pueden sentir ofendidas o que no se sientan cómodas en esa situación. Un error bastante común también es no delimitar el motivo de consulta o darlo por obvio, decir, viene otra vez por el problema de la espalda. No, doctor, en realidad yo venía para pedirle la receta del alprazolam, pero ya que me dice el dolor de la espalda, doctor, entonces por no haberlo delimitado o por haber dado por obvio ese diagnóstico, terminamos embrollados en un problema. Otro error puede ser la curiosidad inapropiada, preguntarle cosas que no nos deberían importar. ¿Y cómo le fue en ese juicio que usted me estaba contando? ¿Qué pasó al final con su nuera? ¿Se divorció o no se divorció? Esas cuestiones no deberían, digamos, no tienen que ver con el núcleo de la consulta, y no es adecuado que nosotros nos intrometamos si no hay un fin que tenga que ver con la relación médico-paciente adecuada. La falta de contacto visual, eso de no mirar al paciente y directamente escribir en la computadora o escribir en la notebook sin prestarle atención o sin mirarlo al paciente, puede ser un error bastante habitual. Tratemos de escribir en la compu mientras el paciente se está desvistiendo para sentarse en la camilla o mientras el paciente está buscando los estudios complementarios, etc. O al finalizar el examen físico, para no perdamos ese contacto visual que es muy importante. Debemos ser empáticos, es decir, tratar de ponernos en el lugar del otro y pensar, tratar de sentir qué es lo que nos pasaría a nosotros si estuviésemos en el lugar del paciente. Pero a veces somos cordiales y no somos empáticos.
esa cuestión de la empatía es un punto intermedio entre el estar tan cercano que nos sentimos totalmente identificados y no pensamos objetivamente, porque nos sentimos identificados con ese paciente y hacemos cosas de más o de menos porque estamos totalmente mezclados con la subjetividad del paciente, o estamos en una distancia tal donde ponemos una frialdad técnica, digamos, donde no nos ponemos en la piel del paciente. Tenemos que buscar ese punto medio de la subjetividad que nos permita ser operativos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Otro error que cometemos los médicos muchas veces es culpar al paciente. Pero mire, si usted no sigue fumando, si usted después viene con un problema de POC, no se queje, don Antonio. Eso de llevarle la culpa al paciente. Debemos recordar que nuestro deber de beneficencia, en general, va por detrás de la autonomía del paciente. El paciente es autónomo, tiene derecho a decidir, pero tiene que decidir con toda la información. No debemos tener una actitud paternalista de tratar de decidir por el paciente, pero tampoco guardarnos las cosas sin decírselas. El paciente tiene que estar a nuestra propia altura y tiene que decidir junto con nosotros y nosotros tenemos que participar de esa decisión. Y si el paciente me dice, doctor, ¿y usted qué haría? Tenemos que decirle sinceramente lo que nosotros haríamos, pero tenemos que aclararle que el que tiene que tomar la decisión es él y no nosotros. Esto tiene que ver con este modelo de la consulta clínica que se conoce como modelo emotivo racional. Y este modelo emotivo racional tiene dos fases. Una fase exploratoria, que es la fase donde nosotros empezamos a interrogar al paciente, a escucharlo, a pensar en diagnósticos. Tiene que ver también con la fase donde nosotros le pedimos al paciente que se siente en la camilla o se acueste y lo revisamos. Eso se llama fase exploratoria, cuando pensamos en un diagnóstico. Toda esa primera parte de la consulta es donde se genera todo un proceso clínico en nuestra cabeza donde nosotros decimos, ¿qué tiene este hombre? ¿Por qué viene a la consulta? ¿Qué pretende? A ver, esto que dice que tiene diarrea y que ha bajado de peso, ¿será que es un colon irritable? ¿O será un cáncer de colon? ¿O será una enfermedad intestinal inflamatoria? Todo ese proceso, a ver, voy a ver los análisis, voy a ver el examen físico, lo voy a pesar, a ver si bajó de peso, le voy a preguntar si fue de cuerpo con sangre o no, por ejemplo. Todo eso se conoce como fase exploratoria. Una vez que nosotros en nuestra cabeza planteamos diagnósticos, y decimos, bueno, che, puede ser un cáncer de colon o puede ser una diverticulitis, le voy a pedir análisis, le voy a pedir una tomografía. Ahí entramos en la segunda fase de la consulta, que es la fase resolutiva, en donde nosotros le pedimos estudios complementarios para tratar de llegar al diagnóstico o directamente le indicamos un tratamiento. Creo que lo de usted, don Antonio, es una diarrea por alguna cosa que ha comido, que ha estado en mal estado, y le voy a indicar tal antibiótico. Esa es la fase resolutiva. En la fase exploratoria, en la primera etapa de esa curva, se acumula buena parte de una tensión que se genera en la consulta. Y esa tensión va a disparar que nosotros hagamos algo, que le pidamos un estudio, que le indicamos un tratamiento, un medicamento, o pidamos una interconsulta, o lo que sea. Y ese disparo, esos puntos donde sube la tensión y nosotros generamos una respuesta, va a depender del umbral que tengamos nosotros para soportar esa incertidumbre y esa tensión emocional. Si nosotros tenemos poca experiencia y nos sentimos inseguros, es probable que disparemos una conducta resolutiva, por ejemplo, pedirle una tomografía computada, antes que si tenemos ya expertise en el manejo de la consulta y si hemos visto muchos pacientes con esa misma problemática. Nosotros funcionamos, nuestro razonamiento clínico, funcionamos como una verdadera biblioteca de situaciones clínicas donde permanentemente estamos comparando lo que le pasa a nuestro paciente con situaciones que ya hemos vivido con otros pacientes. Eso se llama generar la expertise. Y esa es la diferencia entre el clínico novato y el clínico que ya tiene algunos años de consultor. Siempre debemos mantener el encuadre de la consulta y plantearnos si nosotros estamos haciendo las cosas bien. Cuando nosotros pensamos que este paciente, y creo que por lo que me está contando, pues debería pensar en un cáncer de colon, y cuando lo estamos revisando y digo, no, pero él me cuenta que esto empezó, estos síntomas de diarrea y dolor de abdominal empezaron después que lo echaron del trabajo, no debería pensar que esto tiene que ver con una cuestión más emocional. Eso se llama reencuadre tipo 1. Nos planteamos si vamos por el camino correcto o no. Y lo debemos hacer. Por otro lado, el reencuadre tipo 2
es un reencuadre más complicado, cuando ya terminamos nosotros el proceso y cuando ya estamos en la fase resolutiva de la consulta y decimos, bueno, mire, don Ramón, le voy a pedir entonces que se haga una colonoscopía. Y si el paciente me dice, mire, yo en realidad le quería contar que toda esta situación empezó cuando mi mujer me dejó y se larga a llorar y digo, che, yo tendría que haber pensado que esto era en realidad un problema más de tipo psicosocial. Y todo lo que hice estaba mal. Eso se llama reencuadre tipo 2. Y genera todo un esfuerzo psíquico y físico que muchas veces nosotros inconscientemente tratamos de evitar. Y muchas veces por eso cometemos errores diagnósticos y terapéuticos, por tratar de evitar el reencuadre completo de la consulta, que es decir, todo lo que hicimos está mal, tendríamos que haber empezado por este otro lado, y eso genera un desafío. Nosotros estamos desafiados a vencer ese sesgo cognitivo de creer que vamos por el camino, siempre por el camino correcto, y evitar hacer este tipo de reencuadres. Estos tipos de reencuadres son muy importantes. Acá tenemos entonces la situación reto, o el escenario clínico, el encuadre, el planteo de las hipótesis, las conductas exploratorias, con el reencuadre tipo 1, si las condiciones de las conductas exploratorias son suficientes para explicar nuestra hipótesis, planteamos conductas resolutivas y cerramos la entrevista, pero muchas veces ocurre que estamos insatisfechos en la fase de relajación de la consulta con todo lo que estamos haciendo, y esto genera un reencuadre de tipo 2. El reencuadre tipo 1 entonces es más temprano, y el reencuadre tipo 2 obliga a replantear la totalidad de la consulta. Debemos plantear entonces que tenemos que hacer una escucha activa. Hay una frase de Michael Balint, yo no sé si ustedes lo conocen, pero fue un psiquiatra rumano que introdujo el tema de los grupos operativos, que son los grupos Balint, que son grupos en general de médicos que empezaron en Inglaterra en la década del 70, donde se planteaban, los médicos se reunían y planteaban las dificultades que tenían en la relación con los pacientes. Cada uno de las personas que estaban en el grupo le planteaban a Balint, bueno, yo con esta paciente no sé por qué, me pasa algo que no la soporto. Entonces Balint todos opinaban de por qué no soportaba ese médico a esa paciente. Y entonces se hablaban de las cuestiones transferenciales, que son las cuestiones que el médico ejerce su subjetividad sobre el paciente, y las cuestiones contratransferenciales, que es las cuestiones que nos despiertan los pacientes en nosotros, las emociones que generan los pacientes en nuestra propia subjetividad. Y Balint decía, quien pregunta obtiene respuestas, pero solamente respuestas. Y quien deja hablar obtiene historias. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos dejar al paciente hablar y tenemos que escucharlo y tenemos que tratar de no interrumpirlo. Hay muchísimos trabajos donde han estudiado con filmaciones del consultorio clínico cuánto tiempo demora el médico en interrumpir al paciente. Y ustedes se sorprenderán de que ese tiempo, cuando el paciente le empieza a contar un problema, hasta que el médico le dice, bueno, María Rosa, le voy a pedir este análisis, generalmente son 3 minutos, 4 minutos. Es decir, si nosotros lo interrumpimos y no lo dejamos de escuchar, y no lo dejamos hablar, y no lo escuchamos, estamos cometiendo un error. Francisco Maglio, Paco Maglio, hablaba del escuchatorio, digamos como un opuesto al interrogatorio, porque él decía que el interrogatorio tenía más que ver con lo que hacen los policías o lo que hacen los detectives, y no lo que debería hacer el médico. El médico debe aprender a escuchar y no tanto a interrogar. Saber escuchar entonces es un arte. Tenemos que tener una atención centrada en los detalles, sin perder el panorama. Aprender a leer el lenguaje no verbal, cómo está el paciente, cómo se sienta, con qué tono de voz nos habla, si tiene la mano transpirada cuando nos da la mano, etc. Y tenemos que permitir que el paciente vacíe la información preelaborada. ¿Qué quiere decir con esto? El paciente ya tiene pensado lo que nos tiene que contar cuando viene a la consulta. Y ya tiene repasado en su mente 2 o 3 cosas que nos tiene que decir, que no se puede olvidar, y alguna cosita guardada que no nos tiene que decir porque nosotros lo podemos llegar a interpretar de una manera incorrecta. Ese guión tenemos que dejar que el paciente lo vacíe, y tenemos que darle la oportunidad, y mediante un clima cordial y empático, de que el paciente pueda vaciar esa información. Darle punto de fuga a la narrativa, es decir, dejar que el paciente hable, escucharlo. ¿Me van escuchando hasta ahora? ¿Están todos muy complicados y dormidos? ¿O seguimos? ¿Vamos bien? Excelente. Vamos bien, doctor. Bueno, Muy bien. tenés la atención de las 122 personas.
Bueno, entonces seguimos. No es una charla larga, creo que en 10-15 minutos terminamos. Le quiero comentar que el primer minuto de la consulta tiene una importancia simbólica excepcional. Escuchemos al paciente ese primer minuto y anotemos lo que nos dice en ese primer minuto, porque después podemos, con lo que nos dijo ahí, explicarnos un montón de cuestiones. Esto tiene que ver con las cosas que nos hacen enojar. Quien no conoce su zona de irritabilidad, las cosas que nos ponen cabrones, está a merced de las emociones, de nuestras propias emociones negativas. Cuando el paciente me dice, doctor, qué jovencita que es usted, eso, y yo me pongo mal, la doctora se pone mal, es porque en general ese es su punto, su zona de irritabilidad, una cuestión que tenga que ver con su propia autoestima, que el paciente interprete que porque es jovencita no tiene experiencia y no sabe. Entonces, como yo no me siento muy seguro, el médico no se siente muy seguro de sus propios conocimientos, se contesta de forma simétrica. Le dicen, bueno, mire, le voy a pedir este estudio y ese tipo de reacción se da, esa emoción negativa que interfiere claramente en la relación médico-paciente, se da porque no conocemos nuestros puntos de irritabilidad y no los tenemos del todo masticados. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Una de las cuestiones que creo que vamos a resaltar es qué anotamos en la ficha o qué anotamos en la computadora. Las anotaciones son necesarias, sin duda, porque nuestra memoria es limitada, porque anotar también tiene un efecto simbólico sobre el paciente. El paciente le importa que nosotros anotemos, porque si no, decir, este tipo no me da bolilla, lo que yo le dije no queda registrado en ningún lado. Generalmente provoca un alivio en el paciente saber que nosotros le estamos dando bolilla, pero ojo, también tiene inconvenientes. Uno de ellos es que le estamos restando atención. Recuerden lo del contacto visual, es importante. Pero con el tiempo se adquiere práctica y esta interferencia es cada vez menor. Tratar de que escribamos lo esencial y que cuando el paciente se fue y antes que llamemos al próximo, ahí completamos la epicrisis de lo que nosotros tenemos que anotar realmente de ese paciente. Tratemos de que nuestras anotaciones interfieran lo menos posible. Este chiste que está bueno, me encantan los chistes de humor médico, tiene que ver con la verdadera demanda y ir más allá de la demanda aparente. Hay pacientes que vienen por algo, pero en realidad vienen por otra cosa. Seguramente le habrá visto un tipo que viene y va a decir, no, doctor, vengo para hacerme un chequeo, y porque ya cumplí 40, y bueno, hace varios años que no me hago análisis, bueno, vos lo revisás. Cuando le estás pidiendo los análisis, cuando el paciente se está yendo, me dice, doctor, ¿sabe que le quería consultar? Cuando ya está agarrando la puerta, nosotros le llamamos la consulta del picaporte. Porque una chica con la cual yo estuve, le dijeron que tenía una verruguita que se llamaba HPV. Bueno, esa consulta, ese era el verdadero motivo de la consulta. Esa era la verdadera demanda y no la aparente. El paciente no venía por el chequeo, venía para consultarnos porque tenía miedo de haberse contagiado una enfermedad de transmisión sexual. Ese ejemplo es lo que les quiero decir cuando tratemos de, los clínicos tenemos que estar alerta y tratar de ver más allá de lo que está así obvio a nuestra vista. Hay pacientes que van a venir con una tarjeta de visita porque la demanda oculta, esa demanda, como el ejemplo del HPV, podría caer mal, o porque vienen a pedir, en realidad vienen, pero después me sacan el formulario y me piden que le complete todos los datos de la insulina, los hipoglucemiantes, porque al endocrinólogo no le dio bolilla y quieren que el clínico les complete todos estos formularios de tratamiento prolongado. Y si me lo decía de entrada, que venía nada más que por eso, yo me iba a sentir irritado y le iba a contestar mal, entonces viene en realidad me dice que viene por algo y después me saca los papeles. Ese tipo de cosas tenemos que aprender a leerla porque es de todos los días. Hay pacientes que vienen con la demanda exploratoria, la consulta shopping, que pagan unos cuantos miles de pesos de la prepaga, entonces cada vez que pagan la prepaga sacan turno para el médico y dice, vengo a sacarle provecho a la consulta, a la cuota que están pagando. Entonces, de paso, me gustaría que me haga una resonancia de las cervicales, porque hace un tiempo que ando con dolor, que se me duerme la mano, etc. Es decir, aprender a ver cuál es el verdadero motivo por el cual el paciente está acá. A veces es el tirón de oreja, es decir, retarnos porque no le damos bolilla o porque no solucionamos un problema que el paciente entiende que nosotros se lo deberíamos solucionar, como la obesidad o como la artrosis. Y como está frustrado, entonces de paso nos consulta por consultas súper banales para decirle, vieron que a usted no me dio bolilla con el tema de la columna, ahora me va a tener que escuchar. Eso es como un reto que nosotros tenemos que aprender a leer también entre líneas. Puede haber un beneficio secundario,
los pacientes que quieren una licencia o ganar un juicio y necesitan que le pidamos estudios para una demanda contra el empleador, etc. Existe también lo que llamamos efecto iatrotrópico, es como atropismo por el médico. Doctor, ¿sabe qué? Yo ni pensaba en venir, pero el otro día paseando por la peatonal Córdoba lo vi y me acordé que tenía que sacar un turno con usted. Eso es el efecto iatrotrópico, bastante común. Y acá la ponemos a la coca. Aprendamos a leer esta pregunta. ¿Qué pretende usted de mí? Nosotros tenemos que pensar, ¿qué pretende el paciente de mí? Una de las cosas que hace un tiempo que hago es no le pregunto al paciente qué le pasa, sino le pregunto en qué lo puedo ayudar. Porque hay cuestiones que no las puedo ayudar. Esto tiene que ver con el encuadre y el reencuadre, lo que hablábamos antes. Tiene que ver también con la resistencia a determinados cambios que el paciente no quiere hacer, y resistencia a cuestiones que el médico tampoco quiere hacer, porque hay cuestiones subjetivas nuestras que no queremos hacer. Una de esas resistencias es el esfuerzo físico. Entonces, porque estamos cansados, porque ya es tarde, porque es un viernes y ya nos queremos ir, y el paciente viene a pedirme la receta, y la verdad que ese paciente me cae pesado, y ni siquiera le tomamos la presión. Y el paciente me dice, doctor, ¿no me va a tomar la presión? Eso atenta contra la relación médico-paciente. Debemos vencer esa resistencia, tenemos que levantarnos de la silla, y tenemos que tomarle la presión, y pesarlo, y mirarle los pulsos, aunque no tengamos ganas. También tenemos que vencer nuestra propia resistencia a nuestro esfuerzo cognitivo, a pensar si lo que estamos haciendo está bien o no, y no a comernos un diagnóstico e ir tras de eso con un sesgo claro que muchas veces nos hace meter la pata. Tenemos que pensar, es como que disociarnos, mirar qué es lo que estamos haciendo, y mirarnos desde arriba como si fuéramos un angelito que nos estamos mirando nosotros mismos, si estamos haciendo las cosas bien o no. Si no nos estamos dejando engañar, o si no nos estamos dejando haciendo algo que no corresponde, porque hay una cuestión emotiva nuestra que nos está haciendo hacer las cosas mal. Porque nos sentimos identificados con ese paciente, porque me hace acordar a mi abuelito, entonces no le pido los estudios porque a mi abuelito no me gustaría molestarlo, o si por el contrario me siento distanciado de ese paciente porque no me cae bien, por una cuestión contratransferencial, y le estoy haciendo cosas que no debo hacer. Eso es también vencer nuestra resistencia al esfuerzo emocional y a nuestro propio compromiso con nuestra propia autoestima. Aunque nos sintamos que nuestro narciso está dañado, tenemos que aprender a tratar de hacer las cosas bien por el paciente. Errores frecuentes: desconocer nuestras zonas de irritabilidad, cuáles son nuestros puntos flojos, qué cosas nos ponen cabrones, enojarnos con el paciente que no nos hace caso. Mire, don Ramón, si usted no toma más los remedios, después no me venga con problemas. Si usted no toma la pastilla, el paciente no necesita que lo retemos. Esa actitud paternalista no debería ser la regla, debería ser solamente empleada en situaciones muy puntuales. A veces sí tenemos que ponernos en padre del paciente para emparejar la relación médico-paciente, pero no siempre, no debería ser la regla. Debemos tratar de estar en una situación más horizontal. Ojo con la frialdad técnica para no caer en el rol paternalista. Y ojo que a veces el deterioro de la relación asistencial se puede transformar en un efecto antiplacebo. Le damos una medicación que no va a funcionar porque el paciente no nos quiere y está enojado con nosotros. La relación médico-paciente es compleja, es difícil y se aprende, pero hay muchísimo escrito, no es todo intuitivo. Debemos saber que hay pacientes que nos caen bien y otros no. Lo que tenemos que aprender es por qué este paciente nos cae bien y por qué este paciente no nos cae bien. Para eso debemos conocernos nosotros mismos. Y tenemos que tratar de adoptar un estilo emocional que sea proactivo y no reactivo. Reactivo es ojo por ojo, diente por diente. Este paciente me trata mal, yo lo trato mal. Pero si yo me doy cuenta que estoy tratándolo mal y no debo hacerlo, debo tratar de cambiar. Por eso es que debemos tratar de tener esa disociación operativa, de vernos a nosotros mismos cómo estamos actuando. Eso se llama metacognición, tratar de pensar cómo estamos pensando nosotros, es decir, reflexionar sobre nuestros propios pensamientos y nuestros propios sentimientos. Y darle una oportunidad al paciente para que nos sorprenda. Este paciente que nosotros decimos, este es un hinchacocos, la verdad que es insoportable. Después cuando lo conocemos un poco mejor, decimos, che, no era tan hinchacoco. Es decir, darnos a nosotros la flexibilidad para romper nuestros propios estereotipos que tenemos sobre el paciente, nuestros propios prejuicios.
tratar de expandir nuestras gamas de grises, no quedarnos con el blanco y negro, pacientes buenos y pacientes malos. Los pacientes son como son. No, romper esta idealización de que el paciente debería ser así. Los pacientes son así, por más que nosotros quisiéramos que fueran de otra manera. Y esto tiene que ver con lo que los ingleses llaman el self-disclosure. A veces tenemos que transmitir al paciente lo que nosotros estamos sintiendo. Es decir, mire, doña María y don Juan, que ustedes me vienen a hablar, y yo noto que el clima está malo en esta relación, y creo que ustedes me están reprochando cosas, y yo no me siento cómodo en la relación con ustedes. Eso a veces conviene decirlo, conviene ser franco, y conviene poner las cartas sobre la mesa. Porque eso generalmente hace que se quiebre el problema y que te digan, no, lo que pasa, doctor, que nosotros estamos enojados porque en este sanatorio se murió nuestra sobrina, que la trataron mal. Bueno, pero yo no soy el médico que atendió a su sobrina. Entonces, blanquear la situación, le estoy dando ese ejemplo, como podría haber dado otro, de cuestiones que hacen que a veces la relación médico-paciente esté muy mal. Hay pacientes que son polidemandantes, que vienen permanentemente y que piden y piden y piden y piden. En esos casos la estrategia es hacerse leer, vaciar, que el paciente vacíe, que lea la lista del supermercado, todo lo que le pasa, todo lo que quiere escuchar. Hacer un mapa de las demandas y un mapa de las quejas. Hay cosas que son quejas que no tienen, que el paciente no está pidiendo que lo ayudemos, simplemente el paciente quiere que lo escuchemos. Tratar de distinguir lo nuevo de lo viejo, pero esta situación viene hace 20 años y esto no, esto es de ahora. Ojo con el pastorcito mentiroso, puse acá, porque hay pacientes que tienen un problema hace 20 años que vienen siempre por lo mismo, y ahora viene por el mismo síntoma, pero en realidad oculta una enfermedad realmente importante. El paciente que dice que está esa tosecita que la tengo hace 20 años y ahora le tendría que haber dado pelota. Entonces, ojo, que a veces nos dejamos engañar por esta cuestión de que al que tanto consulta por algo no le damos bolilla. Debemos negociar la demanda a plazos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mire, vamos a ver ahora el tema de ese dolor de espalda que usted me cuenta. ¿Y qué le parece si dejamos el tema del colesterol para la próxima consulta? Eso se llama negociar la demanda. ¿Qué le parece, don Ramón, si esta otra situación usted saca un turno para dentro de 15 días y lo vemos? No vamos a poder resolver todo en una consulta de 15 o 20 minutos. Pero regule usted las visitas de control, no que el paciente saque turno permanentemente y que lo tenga usted toda la semana. Trate de mantener un tono emocional proactivo, en contra del reactivo, que es el ojo por ojo, diente por diente. Otra situación bastante común, perdonen si los estoy cansando, pero les cuento que estas son cosas de todos los días. Son los pacientes que dicen, doctor, usted es una maravilla, es el mejor clínico, que me dijeron que usted es el mejor clínico de la ciudad de Rosario, ya deambulé por 800 médicos, nadie me sabe resolver este problema que me duele todo el cuerpo, me han dicho que tengo fibromialgia, depresión, enfermedad de alergia a las radiofrecuencias, y me han dicho que usted me lo puede resolver y yo creo que usted me lo va a resolver. Eso es el paciente que tiene expectativa de curas milagrosas. Si nosotros nos enganchamos y nos inflamos nuestro ego con esas expectativas, generalmente vamos a terminar haciendo cosas mal por el paciente y ese paciente que nos puso en un pedestal, nos vamos a caer en añicos. Y así como le pasó con otros médicos, va a terminar yendo a otro consultorio y va a buscar a otro médico. Entonces, una de las cuestiones de identificar cuál es el problema, que el paciente está poniendo en nosotros proyecciones que son totalmente fuera de la realidad, tenemos que desactivar estas proyecciones de omnipotencia. Yo no puedo hacer curas milagrosas. Y también tenemos que ser realistas y tratar de desactivar expectativas poco realistas. Es decir, mire, yo le voy a dar este tratamiento. Este tratamiento es más. Me sorprendería que le funcione. Esto a veces puede tener un efecto antiplacebo y puede resultar que lo subjetivo haga que el paciente le mejore con ese tratamiento. Siempre debemos dejar puertas abiertas. Es decir, mire, creo que lo que usted tiene es esto, pero no me sorprendería que el estudio que le estoy pidiendo me venga normal y que el diagnóstico venga por otro lado. Eso significa dejar puertas abiertas. Y emplear las técnicas contrasubjetivas, como le estaba mencionando recién, del efecto placebo, por ejemplo. ¿Qué hacemos con el paciente que tiene agresividad? El paciente con agresividad latente, ese paciente que viene enojado. Un error bastante común es contestar con la misma agresividad, con estilo reactivo. El paciente lo que está pidiendo, esto lo tenemos que entender más allá de la demanda aparente, que el paciente necesita ser tenido en cuenta y escuchado. Y muchas veces el paciente se pone en una posición de objeto. A ver si me soluciona este problema porque ya no sé más qué hacer, hágame lo que quiera, pídame una tomografía, póngame un inyectable. Eso es cosificarse, es decir, el paciente se pone en situación de cosa. Está
esto, si nosotros entramos en ese juego, por ahí vamos a terminar haciendo iatrogenia. Muchas veces el paciente que está agresivo empieza con demandas aditivas, nos sigue pidiendo cosas y cosas y quejándose de cosas, que es una forma de castigarnos a un médico que en general el paciente interpreta que no le está haciendo caso. Todas estas son cuestiones que las tenemos que identificar para poder darnos cuenta de qué es lo que está pasando. ¿Me están viendo la pantalla? Porque está como tildada. No, estamos desde seguimos. Se ve como si hubieras salido de la presentación y como si estuvieras en la fase de edición de diapositivas que se ven a un costado. Algo pasó, che. ¿Me escuchan? Sí, escuchar sí. Sí, te escuchamos. Bueno, denme un segundo que... Ahí volvió, ahí se ve, ahí se ve. Ahí está. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Eso debe tener que ver con mi propio internet. Algo pasó. Lo que vamos a hablar ahora, bueno, se me tildó esto, es del acompañante. ¿Qué pasa con el paciente que viene con un acompañante y que a veces ese acompañante nos hace que no podamos hablar con el paciente? A veces uno tiene comete el error de tratar de hacer callar al acompañante. Les pongo el ejemplo, un señor que viene con su mujer, la mujer habla, pero el paciente es el señor. Entonces uno a veces tiende a decirle a la señora, cállese, mire doña Rosa, déjeme que quiero hablar con don Ramón, a ver si él me explica lo que le está pasando. En función de hacer escuchar la verdadera voz, la voz del paciente. Eso puede ser un error. Y eso significa a veces subestimar el valor del acompañante como un verdadero aliado. Yo le decía que el acompañante debe ser visto al principio de la charla como nuestro aliado. A veces puede interferir en la consulta, ¿sí? Eso es verdad, y ahora les voy a explicar algunas estrategias que podemos hacer cuando ese acompañante es demasiado intrusivo y no nos permite hablar con el paciente. Pero hay que recordar que cuando hay una persona que, en una pareja, alguien que domina la situación y otro que es dominado, no es solamente porque esta persona es muy dominante, sino porque el otro se deja dominar. Es decir, que no hay miembro de la pareja que pueda ser tan invasivo sin la pasividad, concesión o secreto interés por parte del otro miembro para que se actúe en ese sentido. ¿Qué les quiero decir? Que no hay, digamos, no hay agresores y agredidos. De alguna manera ambos están permitiendo esta situación. Esto tiene que ver con la dinámica de la relación y de alguna manera lo ejemplificaría como que el tango siempre se baila de a dos. En ese acompañante, cuando es intrusivo y cuando no nos permite a nosotros verdaderamente poder hablar con el paciente, una de las cuestiones que podemos usar o una de las estrategias que podemos usar es el vaciado de interferencia. Es decir, le decimos, bueno, doña Rosa, cuénteme usted todo lo que me tenga que decir, así yo después puedo hablar con don Ramón. Y le decimos que explique. Y una vez que habló, le decimos, bueno, ahora doña Rosa, le voy a pedir que guarde silencio, que yo quiero preguntarle a don Ramón, que él me lo diga con sus propias palabras. Eso se llama vaciado de la interferencia, dejar hablar al acompañante. La otra es la técnica del puente, sino que cuando la doña Rosa me está contando, no, porque a Ramón, a mi marido, la otra vez cuando subió la escalera le agarró un dolor fuerte y se puso pálido y se le torcieron los ojos, entonces ahí le decimos, bueno, espera un cachito, doña Rosa, eso que me está contando su mujer, don Ramón, ¿eso es así? Porque usted me dijo la otra vez que no era un dolor tan importante. Eso se llama técnica del puente. Pasamos del acompañante a centrarnos en el paciente. Y finalmente, la otra estrategia que la tenemos que usar muchas veces es el pacto de intervención. Le decimos, bueno, mire, doña Rosa, yo ahora necesito hablar solamente con él. Es más, a veces podemos pedirle al acompañante que se retire del consultorio porque hay situaciones que la tengo que hablar exclusivamente. Eso pasa muchas veces cuando estamos haciendo atención de pacientes adolescentes, de decirle, bueno, mire, yo necesito hablar de cuestiones que él no le va a poder hablar si está usted presente. Entonces, a veces tenemos que hacer este pacto de intervención. ¿Qué le parece si nos espera 10 minutos en la sala de espera y después vuelve a entrar y nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a hacer? Entonces, esas son las tres estrategias cuando se da una situación de un acompañante demasiado invasivo. El estilo emocional de la entrevista lo tiene que manejar el médico y no el paciente. Es decir, tenemos que estar tratando siempre de mantener un estilo proactivo, con donde hace una comunicación en flujo, empático,
de cooperación y de aceptación del otro, y no entrar en el estilo reactivo donde hay una comunicación turbulenta, de rencor, y donde recurrimos a culpar, a humillar, o a enojarnos con el paciente. La empatía, finalmente, es una condición que nos permite tomar una distancia, ni muy cercana, pegajosa, que no nos permite tomar decisiones porque nos sentimos totalmente comprometidos desde lo subjetivo con el paciente, ni tan distante que no podemos sentir lo que el paciente es, y estamos en una frialdad técnica. Esta distancia tiene que ser intermedia para ser terapéutica. El paciente perfecto, lamento comunicarles que no existe, y los pacientes no leyeron el Farreras, ni el Harrison. Los pacientes cuentan la historia como ellos la pueden contar. Y tenemos que trabajar nuestro propio insight, nuestra propia percepción, qué estamos sintiendo, y a veces también eso se puede transmitir en un grupo de reflexión, como los grupos Balin, o a veces, inclusive si uno hace análisis, está bueno que plantee estas situaciones con nuestro propio analista. A veces el médico tiene que hablar y a veces tiene que callarse, pero hay que saber que los silencios pueden ser funcionales o disfuncionales. Los silencios funcionales a veces es cuando el paciente nos está contando una situación sumamente dramática y se larga a llorar y nos cuenta algo que realmente es importante. Callarse puede ser mejor que hablar y decir una pavada. Eso es un verdadero ejemplo de un silencio funcional. Ahora, si el paciente nos está preguntando para que lo guiemos sobre una situación real que le está en una encrucijada de su vida y nosotros nos callamos y no decimos nada y salimos con una pavada, eso es un silencio disfuncional. Muchas veces el silencio ante el llanto le transmite al paciente la aceptación de su descontrol emotivo y eso sirve de apoyo. El paciente se siente contenido. Cuando nosotros tenemos una reactividad alta, es decir, ese umbral en el cual disparamos la segunda fase de la consulta, que era la fase resolutiva, lo tenemos muy bajo, vamos a interrumpir frecuentemente al paciente. Y si ese umbral lo tenemos muy alto, vamos a generar silencios disfuncionales. Hay momentos en la consulta que tenemos que plantear el salto hacia lo psicosocial. El paciente me está contando ese dolor lumbar, pero nosotros tenemos que pensar que ese dolor lumbar puede tener que ver con situaciones emotivas o con situaciones que tengan que ver con su vida laboral o su vida de pareja o su vida familiar. Entonces, si nosotros le preguntamos, ¿y usted no cree que esto puede tener que ver con su estado de ánimo? El paciente lo puede tomar mal porque dice, pero usted, doctor, no, yo vengo por el dolor de espalda, no me pregunte esas cosas. Entonces tenemos que tener algunos tips, algunas perlas, algunos recursos como para poder entrar a plantear la cuestión psicosocial. Una de las preguntas que yo suelo hacer en el consultorio es preguntarle cómo descansa, porque a veces esa simple pregunta puede abrir el abanico que el paciente me diga que no duerme bien porque tiene problemas, porque está nervioso, porque hay cuestiones que lo desvelan. Preguntarle simplemente si usted, que se conoce mejor de lo que yo lo conozco a usted, ¿usted cree que este problema que usted me está contando pueda tener que ver con su estado de ánimo? Preguntárselo, así. O preguntarle, por ejemplo, si tiene muchas cosas que le den vuelta por la cabeza. Estas son 3 preguntitas que yo las puse acá como ejemplos de cómo hacer el salto desde lo orgánico hacia lo emocional o hacia lo psicosocial. Bien, acá puse esta pregunta que es la anamnesis centrada en el paciente. A veces hay que preguntarle al paciente, ¿qué cree usted que tiene? Porque el paciente ha estado mucho tiempo con este problema y ha tenido mucho tiempo para pensar sobre este problema. Y las creencias que el paciente tiene son muy importantes porque van a operar para que el tratamiento sea adecuado o no. Si el paciente cree que vamos en el buen sentido, puede ser que las cosas funcionen, pero si el paciente piensa que nosotros estamos yendo en el sentido contrario porque lo que él cree que tiene es otra cosa, el efecto nocebo o antiplacebo va a hacer que la cosa funcione mal. Entonces hay que preguntarle al paciente, ¿y usted qué cree que tiene? ¿Y por qué cree que está enfermo? Y acá puse ese dibujito de ese hombrecito con el boomerang, porque esto puede dar un efecto boomerang. ¿Qué quiere decir? El paciente va a decir, doctor, el médico es usted. Usted es el que me tiene que decir qué tengo, ¿no? ¿Qué creo yo que tengo? Pero ahí tenemos que utilizar esta cuestión del impacto biográfico y decirle, no, pero a mí me interesa saber qué es lo que usted cree porque necesito conocerlo usted más como persona y necesito saber qué es lo que piensa para poder entender mejor qué es lo que le está pasando.
venzamos ese efecto boomerang. Con respecto al examen físico hay que hacerlo siempre, aunque el paciente venga a pedirnos la receta del enalapril, porque el examen físico tiene un significado simbólico profundo. El paciente necesita que lo toquemos en el sentido simbólico. Por eso y doctor, ¿no me va a tomar la presión? Eso es un error que debemos evitar. Debemos vencer nuestra propia cansancio y fatiga y levantarnos de la silla e ir a la camilla y revisar al paciente. Pero hay que recordar que el examen físico no empieza cuando lo hacemos sentar en la camilla. Ya empieza desde el momento que el paciente ingresa al consultorio. Vemos la facie, vemos cómo está vestido, vemos cómo se sienta, vemos cómo coordina para abrir la cartera y sacar los estudios complementarios. Y vemos cómo se sienta, porque hay pacientes que se sientan muy cerca del entrevistador, del clínico, tratando de vencer la distancia. Son pacientes dependientes. Y hay pacientes que se sientan bien lejos, como para salir disparando del consultorio, pacientes con rasgos más bien paranoides. Eso tiene que ver con la personalidad del paciente y que lo aprendemos a medida que vamos haciendo consultas, vamos aprendiendo a identificar ese tipo de rasgos de la personalidad. El examen físico tiene que ver con la interiorización del otro y con el reconocimiento de la corporalidad. Pero debemos hacer un examen físico orientado al problema. Si el paciente viene por un dolor de rodilla, no tiene mucho sentido que le miremos las orejas, cómo está implantado el pelo, como nos han enseñado en los libros de semiología. La consulta clínica es una consulta limitada en el tiempo, entonces tenemos que hacer una consulta orientado al problema. Y tenemos que recordar que el escuchatorio o la anamnesis también forma parte del examen físico. A medida que lo estamos revisando le vamos a preguntar, ¿y ¿le duele más de noche esta rodilla o le duele solamente cuando camina? Cuando se levanta, ¿siente dolor o siente más dolor a la tardecita cuando vuelve a su casa? Es decir, el interrogatorio también se mezcla con el examen físico y está integrado a la exploración física. Pero debemos entender que cada maniobra que hagamos nosotros tiene que tener una intencionalidad. Nosotros cuando hacíamos la residencia nos enseñaban que había que hacerle un tacto rectal a todo paciente que se internaba y lo teníamos que anotar en la historia clínica, el tacto rectal. Eso no tiene sentido, eso es una barbaridad. El examen físico tiene que tener una intención. Si no hacemos el examen físico, la maniobra tiene que estar buscando algo que estamos pensando y que se condiga de alguna manera con la hipótesis diagnóstica que nosotros estamos planteando. Mirar todo, la orejita, la ceja, cuando en realidad tenemos que mirar la rodilla, es una pérdida de tiempo. Existen barreras en la consulta clínica y cuanto menos toleramos la tensión emocional de no saber lo que llamaríamos nuestra propia incertidumbre, tanto más buscamos atajos cognitivos, y nos apoyamos más en un pensamiento intuitivo, mágico, más que en un pensamiento racional, clínico, lógico, basado en criterios. Cuando predomina el pensamiento intuitivo, ese pensamiento tiene dolor de garganta, le doy amoxicilina, y no pensamos en diagnósticos diferenciales, dejamos de lado todo nuestro caudal de experiencia, que es por el cual nosotros nos estuvimos formando. Por otro lado, el pensamiento por criterio, formal, racional, lógico, deductivo, tiene que acompañarse de lo que nuestro segundo angelito, el que nos está mirando cuando nos disociamos, tiene que estar pensando en un pensamiento intuitivo. Tenemos que integrar, es decir, mientras nosotros hacemos nuestro razonamiento deductivo, también tenemos que pensar en este pensamiento lógico, en este pensamiento basado en analogías, que es muy común del clínico. Cuando vio las vesículas acá en la región intercostal, no hace falta que razonemos diagnósticos diferenciales de las enfermedades pustulosas. El que vio 2 o 3 herpes zóster sabe que eso es un herpes zóster y no tiene que ir a buscar el algoritmo diagnóstico del UpToDate o del Farrera. Finalmente les quería mostrar esto, que es lo que yo les explicaba, que tiene que ver con la fase exploratoria de la consulta, que es como una curva, y una fase resolutiva. Y que el umbral, que es donde se gatilla nuestra conducta resolutiva, tiene que ver con nuestra capacidad de soportar la incertidumbre, y también tiene que ver con nuestros propios conocimientos y nuestra propia seguridad en el manejo del paciente. Si somos inseguros, y si tenemos pocos conocimientos, es probable que disparemos una conducta que puede ser adecuada, pero que muchas veces va a ser errada, a un umbral mucho más bajo. Para concluir, y para que podamos entrar a charlar de las preguntas, etc., les quiero decir algunos tips que son como las conclusiones de esta charla. Primero, automaticemos preguntas o paquetes de preguntas en función de las situaciones clínicas. Es lo que yo les decía, acuérdense de pensar también en lo psicosocial. Segundo, el examen físico es parte de la relación interpersonal
y empieza cuando el paciente entra al consultorio, no solamente cuando el paciente se saca la ropa o se sienta en la consulta. Debemos conocer nuestra tolerancia a no saber, nuestra tolerancia a la incertidumbre. Eso se llama tensión crítica. Y esta tensión que nos trasladan los pacientes para darnos más tiempo para pensar y no cerrar prematuramente la entrevista y cometer un error con un diagnóstico equivocado o un tratamiento inadecuado. Tratamos de evitar la patología de la hiperfrecuentación, ese del pastorcito mentiroso, de tanto que venís, te ignoro. Empezar de cero con un paciente que viene muchas veces es un verdadero ejercicio de humildad. Es decir, che, voy a mirar la historia clínica desde la primera vez que vino, porque algo que lo que estoy haciendo no está andando. Eso se llama reencuadre tipo 2 y tiene que ver con un ejercicio de humildad. O también, por ejemplo, decir, che, esto no está bien, voy a pedir una opinión de alguien que pueda tener otra mirada. ¿Cuál es el principal reto bioético del clínico? Levantarse de la silla e ir a revisar al paciente 1, 2 o 3 veces. Finalmente les dejo una frase de Pedro Entralgo, que es un médico y también un comunicador y escritor español, que dijo que la relación médico-paciente es el encuentro entre dos menesterosos, dos necesitados, uno que quiere curar y otro que quiere que le curen. Muchísimas gracias por esta magnífica exposición. Mientras te escuchaba, pensaba en lo difícil que es y en el largo camino que hemos recorrido todos para aprender a interrogar, a reconocer cosas, a ver la expresión no verbal del paciente, tantas cosas que a veces trae y no la verbaliza, y bueno, hay que aprender a verla, y esto es un aprendizaje arduo que lleva muchos años. Mientras escuchaba también, repasaba algunas cosas que nos suceden a menudo en el consultorio, como el hecho de esa persona que efectivamente viene porque otro médico me quiso aceptar o cualquier tipo de cosa, una vez se manifiesta una sensación de disconfort, se siente utilizado, pero yo creo que esto es parte de nuestro trabajo también, ¿no es cierto? Sin duda, hay algo que pone a prueba nuestra paciencia y es justamente el paciente funcional, como vos lo manifestás. Ese paciente que viene, yo me acuerdo de mi jefe cuando decía, cuando el paciente entraba con una bolsa gigantesca de estudios, uno ya suponía, ya hacía semiología de esto, ver a esa persona que sin duda había recorrido 100 consultorios y esperaba que mágicamente le resolvamos algo que a lo mejor estaba en su mente o en su alma y no precisamente en su cuerpo. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que aprender y una de ellas es a no inducir la respuesta del paciente. A veces tenemos un prediagnóstico y cometemos el grave error de buscar las respuestas que yo espero que el paciente me dé, cosa que en algún momento probablemente todos hayamos hecho, y es un error muy grave. Pero yo quisiera más que hablar de nuestra experiencia, que veo que hay varios que están preguntando. Creo que el doctor Weisburg quería hacer una palabra, alguna consulta. Guillermo, ¿estás por allí? Y en primer lugar, felicitar a Fernando, al profesor y a toda la cátedra por esta iniciativa, porque me parece muy importante el tema. En segundo término y fundamentalmente agradecer al doctor Kleisten por esta charla tan importante y tan bien llevada que realmente se me pasó volando y me quedan algunos comentarios por hacer desde la experiencia simplemente, y es lo que uno nunca se cansa de revalorizar esta entrevista clínica, esta consulta que lamentablemente en los tiempos modernos cada vez se lleva a cabo con menos profesionalidad. Y más allá de no ser tema de esta noche el analizar cuáles son las causas por las cuales los médicos muchas veces nos vemos obligados a no darle el tiempo suficiente a la consulta por muchos factores, en estos ámbitos universitarios y de aprendizaje, y teniendo en cuenta que ustedes son alumnos de tercer año, uno tiene que sostener fuertemente la consulta clínica como una herramienta fundamental. Si nosotros no sabemos escuchar, no sabemos preguntar y no tenemos un contexto
social, biológico, antropológico de cada paciente, nos vamos a equivocar con mucha frecuencia. Y esto nos obliga a ser muy críticos con lo que a veces estamos haciendo, porque los errores generalmente parten de ese apuro, de esa necesidad de que el paciente se vaya rápido y entonces le devolvemos una orden, una receta, y total, la próxima tendré más tiempo para escucharlo o para revisarlo. Otra cosa que me pareció muy importante y que yo quiero resaltar es lo del lenguaje no verbal, pero también en sentido inverso. El lenguaje no verbal que ven los pacientes hacia nosotros. Cuando el paciente nos trae un sobre con un informe, está mirando nuestras reacciones, y nuestras reacciones muchas veces dicen mucho más que el comentario que le podamos hacer de lo que leemos en ese informe. De manera que eso también hay que tenerlo muy presente. El doctor habló de que durante la consulta a veces nos distraemos tratando de anotar, y me parece muy importante contar una experiencia que viví con un gran profesor en el extranjero, que él durante la consulta anotaba muy poco, pero luego tenía un grabador, y cuando se iba el paciente, entre paciente y paciente, se tomaba unos minutos para grabarse para él todos sus comentarios que seguramente después volcaría en la ficha clínica del paciente, y que me parece un comentario útil para hacer. Dos comentarios finales. El hecho de utilizar un lenguaje comprensible para el paciente. Nosotros tenemos una gran deformación profesional, a veces que lo hacemos sin darnos cuenta, de hablar en términos muy profesionales y que el paciente no entiende nada. Esto no es bueno, y el paciente muchas veces no se anima a hacernos la pregunta o a decirnos que no entendió qué es lo que le quisimos decir o cuál fue la explicación. De manera que me parece muy importante corroborar si el paciente entendió, y si no, tratar de ser lo más llanos posibles en el lenguaje. Un pequeño comentario, y que espero que no sea divergente en la interpretación del doctor Clisten con respecto al examen físico. Yo, por los años que tengo, probablemente pertenezco a esa otra generación que defendemos el examen físico completo. Entiendo lo que dice el doctor Clisten, que a veces, en el sentido de economizar los tiempos, uno tiene que hacer un examen dirigido hacia la patología que el paciente nos está consultando. Pero también tenemos que pensar que muchas veces el paciente tiene manifestaciones que pueden ser por otras causas, como por ejemplo los síndromes paraneoplásicos, para poner un ejemplo, que un dolor de rodilla puede estar dándonos idea de que el paciente tiene un cáncer de pulmón y no una patología local vinculada a su rodilla, al traumatismo o a su práctica del deporte. De manera que, en líneas generales, yo quiero reiterar las felicitaciones hacia el disertante, pero sobre todo felicitar a la cátedra por esta iniciativa, que me parece que es algo que tenemos que reiterar todas las veces que podamos. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Me gustaría que el doctor De Giulio, que está en el auditorio, nos diga algo antes que la doctora Gelfi pueda dirigir las respuestas, las preguntas de los alumnos. ¿Está por ahí, doctor De Giulio? ¿Ahora escuchás? Ahora te escuchamos, sí. Sí, no, adelante. realmente felicitaciones para Jorge, excelente. Y realmente uno, después de la charla, nos recuerda lo que nosotros hacemos todos los días, ¿no? Lo que tenemos más de 40 años de clínico. Excelente, excelente.
Y bueno, estas charlas son muy importantes para repetirlas, ¿no? Y para que los chicos la recuerden. Y otra cosa importante es que sirve mucho también para nuestro examen final de carrera, que es el ECOE, que es un examen de competencia objetivo estructurada, y necesitamos manejar la clínica de esta forma, porque nosotros en 10 minutos tenemos que resolver qué hacemos con ese paciente. Cómo llegar al diagnóstico, que es lo importante, porque a veces es muy difícil llegar en 10 minutos. Así que felicitaciones y muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación, la verdad que es un placer. Nos tenemos que acostumbrar a esta modalidad de la virtualidad, pero creo que ha llegado para quedarse, porque es una herramienta muy, muy interesante, y habrá que aprender a usarla y a darle el lugar que corresponde también. Gracias por la invitación. Vale. Jorge, nos gustaría que la doctora Albertina Guelfi dirija algunas preguntas de los alumnos si las hubiera. Así que Albertina, adelante. Yo, Jorge, me tomo un minuto para remarcar lo fantástica que es tu charla. Antes de que te pudieras conectar, cuando estabas con los problemas de conectividad, yo les decía que habías dado esta charla antes y que realmente no tenía desperdicio, y lo vuelvo a remarcar. No tiene desperdicio. Es una charla que cada vez que la escucho con la misma atención que la primera vez. Me parece que tener una experiencia sobrada para hablar de este tema, y te agradezco que te hayas hecho un huequito en tu agenda, que sé que está más colapsada que nunca, para poder iluminarnos con todo lo que charlaste, porque realmente brillante. Me agarro de esto que dijiste recién, antes de dar paso a hacer alguna pregunta del auditorio, con esto de la virtualidad. Te iba a preguntar cómo haces la gestión de la consulta, más allá de la consulta. Ese paciente que te pide el número de teléfono, ese paciente que te escribe por WhatsApp, el paciente que a lo mejor en vez de consultar de vuelta piensa que puede manejar virtualmente alguna incertidumbre. ¿Cómo haces para manejar ese tipo de casos? Bueno, eso no hay una respuesta que es uniforme para todo el mundo, no hay una receta de cocina. No, pero tu experiencia... Pero en general, desde mi experiencia, cada vez que di el número de teléfono, nunca tuve problemas. Es decir, yo soy partidario de darle el número de contacto al paciente y explicarle que confío en el buen juicio y en el buen criterio para llamarme si la situación es realmente importante. Eso hay que decírselo, porque... y también si te llama un domingo a la tarde por una tontería, decirle, mira, esto me lo podrías haber consultado el lunes. Esa franqueza hace también a que la relación médico-paciente prospere. Entonces, en primer lugar, uno le da esa libertad, y si la cosa no funciona y el paciente abusa de esa confianza, uno puede eventualmente después no atenderlo más. Pero en general yo soy partidario de darle nuestro número de teléfono, y pocas veces me han llamado en forma, digamos, desubicada. En general ha sido con buen criterio. Debo decirlo, porque yo antes me resistía a darle el teléfono a los pacientes o a los familiares, y yo prefiero que me llamen, porque también me da una tranquilidad de que si hay alguna situación importante yo voy a estar enterado y no me entere después. Creo que eso es importante. Yo he aprendido a darle el número de teléfono a los pacientes y raramente he tenido problemas. Albertina. Sí. Perdona, soy yo el doctor de Julio. Mirá, sí. Yo hago exactamente lo que hace Jorge, y no solamente le doy el teléfono a los pacientes de mi consultorio particular, sino también del Hospital Carrasco, donde yo trabajo, y con sinceridad te digo que jamás me molestaron para alguna cosa que no sea de la relación nuestra de médico-paciente. Y no solamente eso, sino también de que tienen mi dirección cuando necesitan muestra o medicamento, que vienen a casa a buscarlo. Pero sí, yo entablo nunca tuve problemas, al contrario. Eso me benefició. En el sentido que, por ejemplo, yo no tengo la misma experiencia que ustedes. Yo las veces que he dado mi número de teléfono, he tenido más de una consulta de las que clasifica Jorge, que podrían haber sido derivadas a una consulta posterior, pero también entiendo que la forma de relacionarse de cada generación y con los distintos medios de comunicación es diferente.
Por ejemplo, yo hasta esto de la cuarentena me encontraba terriblemente en contra de estos medios de soporte virtual, y nos hemos tenido que ayornar porque no hay otra forma a veces. Entonces me parece interesante el debate y escuchar las distintas experiencias, sobre todo después de la charla que ha dado Jorge, de esto de tener estrategias metidas en el bolsito del médico para ver y cómo salir de determinada situación. También va a existir la situación del paciente que no moleste, pero bueno, si el paciente sí entabla ese tipo de relación que es un poco más invasiva, me parece bien esta recomendación que él da de poner un límite respetuoso, marcando bien dónde está la distancia entre una cosa y la otra. Te agradezco. Mi experiencia también, Albertina, coincide con la de Jorge y con la de Andrés. Yo también le doy mi teléfono y no he tenido mayores inconvenientes, pero bueno, cuando esto sucede hay que obviamente solucionarlo. Me gustaría que tomes alguna pregunta de los alumnos, si las hubiera, o de alguno otro de los participantes. Bien, acá en el chat hay una pregunta, dice, tengo una pregunta con respecto a la relación médico-paciente. Según él, asumo, ¿qué entiende por empatía, transferencia y contratransferencia? Bueno, yo creo que es una pregunta un poco técnica, eso puede leerse en cualquier libro. Bueno, pero transferencia, si querés, lo puedo explicar muy sencillo. Sí, dale. Transferencia es el impacto que tiene nuestra propia persona en la subjetividad del paciente. Nosotros, eso es la cuestión de médico chamán, ¿sí? ¿Se entiende eso? Es el valor simbólico que tenemos nosotros para el paciente. Eso se llama transferencia. Y la contratransferencia es al revés, es la sensación que nos despierta el paciente a nosotros, en nuestra propia subjetividad. Eso tiene que ver muchísimo con la relación médico-paciente. Muy bien. ¿Alguien quiere aprovechar para hacer alguna otra pregunta, sea a través del chat o abriendo su micrófono? Tengo una pregunta para hacerle. Bueno, buenas noches. Doctor, en cuanto a su experiencia, ¿cuál considera usted que es la mejor herramienta para generar una adherencia al tratamiento según cada paciente? Y me refiero a que cuando uno decide, por ejemplo, un tratamiento farmacológico, ¿cuál es la idea? ¿Explicarle al paciente qué le va a pasar si no toma esa pastilla que le estoy dando? ¿O explicarle qué va a prevenir? O sea, ¿cuál de los dos caminos es el ideal en base a su experiencia y cuál genera más adherencia? Eso depende de cada paciente, de cada situación. No es sencillo. El problema de la adherencia tiene que ver finalmente porque los pacientes no hacen lo que los pacientes leen o se les dice. Los pacientes actúan de acuerdo a lo que ellos creen. Nos pasa a nosotros como médicos cuando fumamos o cuando andamos en auto y no nos ponemos el cinturón de seguridad. Si bien sabemos perfectamente lo que nos puede pasar, nosotros no actuamos de acuerdo a lo que leímos o lo que nos han dicho. Actuamos realmente de acuerdo a nuestra propia subjetividad. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Eso tiene que ver con... lo más importante sería tener una relación empática donde el paciente, ponernos en el lugar del paciente, respetar su autonomía, no retarlo, no ponernos en una posición padre-hijo y decirle, mirá, si vos no haces esto, yo no te atiendo más, sino aceptar que el paciente tiene libertad para decidir, pero dentro de la propia libertad del paciente, el paciente nos vino a consultar a nosotros. Entonces nosotros tenemos la obligación de actuar y de decirle, mira, yo creo que lo que estás haciendo no está bien, y capaz que de decirlo, tanto va el cántaro a la fuente, en una de esas opera como algo productivo. Pero no debemos enojarnos, jamás. Siempre, aunque parezca que la intervención nuestra no va a tener ningún resultado, debemos tratar de decírselo. Y si el paciente que fuma y fuma, cada vez que venga, y debemos decirle, mira, yo realmente quisiera que deje de fumar por este motivo, por el otro, etc. Y tal vez eso sirva para que el paciente pase de una etapa a la otra. De las etapas, por ejemplo, precontemplativas, que son las etapas donde el paciente ni siquiera lo tiene en cuenta, dejar de fumar, a que pase a una etapa donde ya lo empieza a decir, bueno, tal vez tendría que dejar de fumar. Es decir, ese es el ejemplo. Tenemos que seguir diciéndole al paciente lo que nosotros pensamos, aunque creamos que no va a servir para nada, igual lo tenemos que hacer, porque la palabra del médico tiene un valor simbólico enorme.
la palabra del médico tiene un valor simbólico enorme, y no debemos menospreciar nuestro potencial de provocar cambios en las conductas. Así que usemos ese valor simbólico y aprovechémoslo para bien. Bueno, gracias. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Lo invito a que abra el micrófono y la pueda plantear. Yo tengo una pregunta. Primero que nada, felicitaciones porque la verdad que la charla es muy buena, ha sido un gusto escucharlo. Y después, bueno, escuchaba esto también de parte del doctor Weinsburg y el doctor de Julio, que mencionaban el tema del tiempo en las consultas, que lamentablemente hoy día muchas veces ajeno a la decisión del médico suelen ser cortas. Y me queda esta duda de si se pueden lograr todos los objetivos o todo lo que se busca en la consulta en tan poco tiempo, o siempre va a haber algo que se nos escape. Sí, por eso que el clínico debe gestionar el tiempo y tiene que saber poner la consulta en plazos. Es decir, no traten de resolver todos los problemas en una sola consulta. Tiene que decir, bueno, mire, vamos a tratar de enfocarnos ahora en el problema de la presión alta. Y el tema del dolor de rodilla lo vamos a dejar para otra consulta. Esa gestión del tiempo también tiene que ver con la acción del clínico. Eso se aprende. Y a veces uno comete errores porque tal vez subestima un motivo de consulta. Pero en general tiene que aprender como uno tiene un tiempo limitado, a decir, bueno, vamos a enfocar esta situación y la otra situación la vamos a dejar para la próxima consulta. Seguro. Cuando hablábamos del valor simbólico, también esto del valor simbólico de la palabra del médico también tiene que ver con la relación docente-alumno. Cuando lo escuchaba el doctor Weinsburg, él fue mi profesor de infecciosa en el Carrasco hace 30 años, creo. 25 años, un poco más. Y entonces yo lo escucho y le doy ese valor simbólico. Lo que él me está diciendo es como, tiene más valor todavía, porque él fue mi profesor, ¿se entiende? No es otro más en el auditorio. Así que, Guillermo, bueno, te debes acordar de mí, pero yo fui alumno tuyo. Bueno, espero que tenga un buen recuerdo. Buenísimo. Algo más, Albertina. No, han puesto una pregunta en el chat, pero realmente, no sé si alguien quiere ayudarme, realmente me cuesta mucho comprender cuál es la intención de la pregunta. No sé si usted el resto la puede ver en el chat. Doctor, en verdad, cuando saliste de la facultad, encaró la carrera, o sea, ya era un profesional. ¿Qué te ocurrió? ¿Aprendiste más en la práctica, como observando y mejorando por sí mismo, o cometiste algunos errores que lo hice aprender mejor? ¿Cómo fue esa ¿cómo diría? Esa confianza que tiene hoy, que adquirió en la realidad. Eso quería decir. Bueno, yo rescato mucho el valor que tiene, te entendí la pregunta, Albert. Yo rescato mucho el valor que tiene el aprendizaje tutelado. Y la práctica sola no enseña, la práctica tiene que ser guiada y tiene que ser reflexiva. Si uno hace, atiende paciente, pero no tiene tiempo de pensar si lo que está haciendo está bien o está mal, no sirve para aprender. Y eso sirve a lo largo de toda la vida, no solamente cuando uno está en la facultad. Yo destaco mucho el valor del aprendizaje de lo que es la residencia, por ejemplo, porque la residencia es un sistema piramidal donde uno aprende de los docentes, pero también aprende de tu propio compañero que tiene un año más de experiencia que vos. Por ejemplo, eso es un sistema de aprendizaje tutelado. Hay muchos sistemas de aprendizaje tutelado, no solamente en la residencia. Pero en realidad, y acá podemos compartir experiencias, se aprende hasta el último día, si uno tiene la actitud de seguir aprendiendo. Porque esa es otra cosa importante. Debemos tener actitud de siempre ser ávidos de aprender y de aprender cosas nuevas de quienes nos pueden enseñar. Siempre
nos pueden enseñar. Aunque sea alguien que no sepa mucho, uno aprende también de los errores de a quien nos está tratando de enseñar. Realmente es así, Jorge, y comparto tu criterio. El médico aprende día a día y todos los días de su vida profesional aprende, y hasta aprende de sus propios pacientes. No debemos dejar nunca de reconocer, y errores hemos cometido todos en la vida. No existe el médico perfecto porque el paciente es complejo, las situaciones son variables. En consecuencia, hay que tener la humildad de reconocer que nos podemos equivocar, pero tratar siempre de hacer las cosas pensando con métodos, con criterios, y no bajar nunca los brazos. Yo, para terminar, quiero agradecerte enormemente tu presencia y tu charla. Hemos tenido 128 participantes en el momento pico de esto. Te agradezco muchísimo, Jorge, un verdadero éxito tu charla. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, y para cuando quieran podemos con otro tema con muchísimo gusto. Un gusto, Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Un gustazo. Buenas noches para todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.